bienvenidos a este espacio virtual que el doctor Carril le ha denominado el aula virtual del CES. Es un gusto para nosotros como equipo técnico facilitarles esta segunda entrega eh, con el título Diálogo Social Institucionalizado, referentes orientadores hacia la Agenda Nacional de Desarrollo. Estimados consejeros y públicos, recordemos que la ley del CES indica en sus primeros artículos que uno de los objetivos del Consejo es propiciar una agenda nacional de desarrollo. En ese sentido, en los últimos años, el CES ha venido trabajando en diferentes propuestas, como lo es esta última, que nos ha tenido bastante ansiosos para su difusión, que es el Guatemala 2050. Estudio prospectivo para el diseño de políticas públicas. Y a ese propósito de análisis y de reflexión, hemos matizado esta entrega haciendo un recorrido sobre los principales referentes que el CES tiene, como les comento, este último, que el Guatemala 2050, pero también tiene los otros como Guatemala, ¿qué país queremos?, la propuesta de infraestructura, la propuesta para combatir la desnutrición crónica, y así algunos otros estudios que están a disposición de todos ustedes. Anticipándonos un poco a la actividad que habrá la otra semana, pues hemos pedido al doctor Alonso que se refiera también a los conceptos y premisas sobre el diálogo social institucionalizado y de cómo el CES ha venido trabajando y construyendo esta armonía dentro de los tres sectores y que, bueno, ha propiciado diversas puestas en consenso, que son propuestas muy ambiciosas, muy técnicas y que se les darán a conocer seguidamente. Tenemos entonces para ustedes a bien indicarles que tienen micrófono abierto en el momento que deseen. Pueden hacer uso del chat también, pero sí nos gustaría, si les es posible, pues que puedan abrir su micrófono e interactuar con nuestro expositor, que como ya bien lo conocen, es el doctor Alonso, y que nos complace que sea parte de nuestros colaboradores y también docentes en esta aula virtual. Así es que, insisto que es un grato para nosotros darles esta bienvenida, esta continuidad al tema de políticas públicas y diálogo social. Así es que, doctor Alonso, le quedan los micrófonos y las cámaras para que iniciemos con esta presentación que seguramente será de mucha calidad y de mucha trascendencia. Adelante, doctor Alonso, por favor. Muchas gracias, licenciado Castañeda. Quiero darle la bienvenida a esta aula virtual del CES, que en este programa, a partir de lo que se ha denominado el programa de capacitación y fortalecimiento institucional y de las exposiciones de acompañamiento a los señores consejeros, forma parte de un proceso de formación que permite generar este intercambio y sobre todo apropiación de ideas que sirven de alguna manera para ir construyendo la visión que CES va instalando en el imaginario de lo que significa el concepto de política pública como el instrumento de orientación para alcanzar objetivos en el largo plazo y de cómo el diálogo se convierte principalmente en el primer gran punto de encuentro entre aquellos que tienen en alguna medida que alcanzar acuerdos, consensos, salidas o desencuentros para que de alguna manera se puedan encontrar esos consensos. Antes de empezar, quiero saludar al señor presidente del CES, a don Eric Oliva. Quiero también saludar al señor secretario ejecutivo, a don Bernardo López, y al equipo técnico que hace posible el que se puedan desarrollar estos programas de formación. Antes de empezar, quisiera yo expresar el que esta etapa ahora de la presentación va a abordarse desde la perspectiva de una exposición magistral, pero que tiene el doble estándar en el que vamos a ir estableciendo algunos criterios de intercambio de opinión cuando ustedes lo crean necesario. Para principiar entonces,
me permito expresarles lo siguiente. El título de la presentación, si la podemos poner en pantalla, por favor, es Políticas Públicas y diálogo social institucionalizado, que tiene que ver fundamentalmente con la perspectiva en la cual los grandes marcos del diálogo forman parte de estos instrumentos que nos permiten hacer procesos en los cuales vamos acercándonos cada vez más a encontrar esos puntos de encuentro que nos ayuden a ir alcanzando en principio y de manera conservadora puntos de coincidencia frente a las decisiones que quisiéramos tomar. Esta pequeña charla va a tener este itinerario. Vamos a abordar lo que es el diálogo como bien público a partir principalmente de lo que vamos a denominar los referentes que sirven de marco para poderlo lograr desde la perspectiva institucional. Vamos a acercarnos a cómo tenemos que entender el diálogo en la perspectiva institucional y social, pero particularmente desde el enfoque de las políticas públicas. También el diálogo social como un activo estatal, dado que este fue el gran marco con el cual se crea una entidad de esta naturaleza. Y finalmente el diálogo social como instrumento para construir políticas públicas que incidan principalmente en las dinámicas del desarrollo nacional, que tienen que ver en dos grandes acciones. Una, construir la visión hacia el crecimiento económico del país que nos permita estimular a los agentes económicos de este país para que encuentren en este estado aquellas condiciones que les permita que la regla sea clara, pero también que les permita el poder desarrollarse en un contexto que los haga acompañar la otra gran, es decir, el otro gran escenario que le corresponde al Estado de Guatemala, que es el desarrollo humano basado en la capacidad de construir canales de ascenso social. De eso se trata esta presentación, que va a tener al final unas conclusiones de carácter general que, sin pretender ser unos axiomas para aceptar el diálogo como esa visión teórica, por lo menos intenta el que lleguemos a un acuerdo entre nosotros sobre el valor y la importancia del diálogo social como ese bien público. El contexto institucional del CES parte principalmente de su decreto de creación. Es una entidad en la perspectiva estatal, pero que tiene una visión compartida en su estructura con órganos que forman parte de la sociedad como órganos representativos. Su marco legal no solamente define las responsabilidades, sino que adicionalmente le otorga ese gran marco de diálogo social como un activo, y ahí se eleva en este país el diálogo como un gran punto de encuentro para convertirse en bien público. El concepto de bien significa que el Estado, a partir del decreto 2/2012, va a generar todas aquellas condiciones para que lo que pueda significar un conflicto pueda encontrar en este punto de encuentro de sectores no solamente propuestas, sino que también posiblemente en el futuro acompañamiento para que ese objetivo fundamental de propiciar el mecanismo de diálogo conduzca a políticas públicas que puedan ser adoptadas en la perspectiva estatal, pero también en la perspectiva de carácter gubernamental, que tenga una aplicación dentro de los marcos de la planificación anual, con presupuestos que lo sostengan, pero también en los procesos de territorialización de políticas públicas en 340 municipios. Los actores principalmente en este proceso del contexto del CES, del Consejo Económico y Social, es el sector trabajador, son los empresarios, es decir, y los cooperativistas. Los tres sectores, en teoría, lo que buscan principalmente es gestar un proceso de incidencia de carácter estatal a partir principalmente del instrumento idóneo y más importante de todos los tiempos, el instrumento de planificación para largo plazo, que son las políticas públicas. En teoría, se supone que estos procesos, es decir, van a desarrollarse de manera, es decir, no solamente coordinada, sino que van a tener un proceso de acción de manera simultánea para que se pueda crear principalmente el concepto de gobernabilidad.
La gobernabilidad en la perspectiva, es decir, de los instrumentos del análisis de los escenarios posibles, como la prospectiva, generalmente están tendiendo hoy en día a lo que se conoce como la gobernabilidad anticipatoria, que significa la capacidad de que cualquier discusión entre actores va a tener en cuenta principalmente los modelos convencionales de entender el pasado, para saber que este presente no depende del presente, depende de las decisiones que tomaron antes, pero sí puede, de alguna manera, con los instrumentos técnicos, científicos, el poder trazar una ruta hacia el futuro de acuerdo a las tendencias con las cuales se va comportando el contexto más contemporáneo, tanto local como el internacional. Para hacer esto, el CES tiene una agenda estratégica. Si los componentes fundamentalmente tienen que ver con visiones en las cuales hay un sentido más estructural basado en 4 grandes puntos que tienen que ver con los sistemas de información, los sistemas de servicio civil, tienen que ver con la transparencia en los sistemas de contratación y tienen que ver con la inversión pública. Estos componentes estructurales aterrizan fundamentalmente en componentes sustantivos, que es en donde se traduce la visión de largo plazo a procesos más pedestres, más cotidianos, que podemos hablar y que podemos discutir al nivel en el cual los sectores discuten, analizan, debaten, polemizan y deliberan. Estos 10 grandes componentes sustantivos tienen que ver principalmente en cómo, es decir, generamos todo aquel marco que permita principalmente las políticas de competitividad que están directamente vinculadas a la capacidad de gestar todo aquel estímulo que permita el que los agentes económicos tengan una alta incidencia principalmente en su capacidad económica productiva. Políticas nacionales que tengan una cercanía principalmente con el nivel de competitividad con que estamos construyendo estos escenarios, una política económica directamente vinculada con el resultado de las decisiones que vamos a tomar en términos de competitividad, en términos de empleo, y que va a estar directamente vinculada con aquella capacidad, en el punto número 4, de mejorar todo aquello que tenga que ver con la infraestructura productiva que estimule la capacidad de procesos de crecimiento, pero también la posibilidad de generar un Estado con esas facilidades que vayan permitiendo construir la visión de futuro. En el quinto punto, tiene que ver principalmente con el principio de movilidad, es decir, sobre la base de la capacidad con la cual estamos nosotros construyendo, es decir, aquellos espacios para el sostenimiento y la estabilidad nacional, pero también entendiendo que parte de lo que hemos hecho en los últimos 50, 40 y 30 años ha implicado el que se crearan aquellas condiciones de búsqueda de otras oportunidades fuera de las fronteras nacionales. Eso significa que el concepto de atención a migrante, es decir, va a significar la creación de condiciones tanto para que ésta pueda significar el que los cerebros, es decir, los técnicos, es decir, todos aquellos que tienen la capacidad de intervenir en las dinámicas económico-productivas, puedan encontrar su realización aquí, pero también reconocer que hay una realidad afuera y que necesitamos responder a una realidad de aquellos que están fuera de Guatemala y que de alguna manera han generado un nivel de resistencia para contribuir a los procesos de estabilidad económica. En el punto sexto, es muy importante, es decir, tener en cuenta que estos componentes basados en los componentes estructurales deben de derivar en agendas principalmente de inversión que tengan un impacto directamente con la escala social. Cuando uno busca el que los valores de lo público, es decir, el valor público se pueda contrastar, este solamente se contrasta con la capacidad de satisfacción que tienen los ciudadanos. Y esa satisfacción tiene que ver cuando el ciudadano siente que hay un canal de ascenso social y que sabe que hay una seguridad de que los siguientes años se van a convertir en una perspectiva para un mejor bienestar. Bueno, esto estará unido principalmente en que estas condiciones también puedan tener una alta incidencia en articular todos los conectores que tengan que ver con el desarrollo urbano y rural, es decir, que tiene que ver principalmente con aquellos procesos que tengan que ver con
con el crecimiento también de aquellas unidades productivas a nivel territorial. Y eso es una tarea en la cual estamos comprometidos todos desde hace 50 y 80 años. Y en el punto octavo, que es uno de los puntos cruciales, es qué tipo de Estado queremos, un Estado centralizado que solamente se desplace al territorio o un Estado descentralizado que genere autonomías capaces de poder gestar de acuerdo a las diferencias culturales o de acuerdo a las diferencias geográficas las potencialidades del desarrollo. Y eso tiene que ver entonces en el punto 8 con los componentes sustantivos y finalmente el punto 9 que tiene que ver con estas estrategias que estén fundamentalmente basadas en las cuentas de transferencia, que es uno de los temas cruciales para Guatemala. Es decir, los informes que hemos recibido de UNESPA en los últimos años están confirmando que el bono demográfico se ha consumido 25 años y nos quedan 25 para el 2050, pero no solamente es el bono demográfico, es cómo hemos ido perdiendo gran parte de esa capacidad y empieza el declinamiento de unas edades en las cuales vamos a necesitar responder a condiciones de esa realidad. Y finalmente, uno de los grandes problemas que se avecinan en relación a las fragilidades ambientales tiene que ver principalmente con el cambio climático. Y eso es otro tema que para poder entender los componentes estructurales del diálogo van a estar presentes en la perspectiva de aumentar la capacidad de la presencia. Para poder entender mejor esto, la agenda estratégica tiene 3 ejes temáticos, es decir, cómo generar una propuesta que vaya directamente vinculada a acercar los componentes de carácter estructural y los 10 temas sustantivos. Eso significa que van a haber 4 grandes temas, es decir, que hablamos de los componentes estructurales, tanto de la reforma, es decir, del funcional del Estado, la hacienda pública, la seguridad alimentaria y la productividad, en las cuales vamos a tener una incidencia principalmente con aquellos 10 grandes puntos. Estos modelos de incidencia van a significar conocer, entender, generar los diagnósticos y provocar los diálogos que permitan ir procesando aquello que el Estado, es decir, históricamente y en el presente tendrá que plantearse en función del futuro. Esa incidencia, para poderla comprender, requiere justamente lo que estamos haciendo ahora, un proceso de capacitación basado más en el plano de la formación. Es decir, la visión de contenidos requiere más procesos de formación para procesamiento crítico que permita analizar variables, que permita cruzar aquellos resultados que hemos tenido hasta ahora y generar aquellos mapas de ruta que nos permitan ver el horizonte en la perspectiva de aquellos temas en los cuales estaremos teniendo una alta incidencia en instituciones de diálogo como esta. Y finalmente, el fortalecimiento institucional. No podemos, es decir, dejar de entender que en la perspectiva de la política pública, las instituciones importan. La importancia de la institución está dada en función de la capacidad de poder acelerar aquellos procesos en los cuales no solamente la decisión de una política funcione, sino la capacidad que tengan un impacto en resultados de corto, mediano y largo plazo. Estos procesos tienen que ver fundamentalmente en cómo los componentes estructurales se relacionan con el eje temático y cómo estos componentes sustantivos van a tener principalmente un aterrizaje sobre la base de lo que vamos a denominar las prioridades. Estas prioridades van a estar directamente vinculados con aquellos grandes temas que seguramente los señores consejeros van a empezar a procesar como parte de estos procesos de su tarea, es decir, mensual en sus asambleas de trabajo y en sus equipos y comisiones, para que se traduzca, es decir, desde la perspectiva de los grandes marcos estructurales hacia unos ejes temáticos que tienen que ser operativos. Eso lo hacen los equipos técnicos del CES para que estos componentes tengan mayor claridad. Estos son los referentes para poder comprender, es decir, el papel del diálogo social. Este debe ir traducido en unos contenidos en los cuales el mapa nos sirve principalmente de referencia para saber cuál es el nivel y calidad de diálogo que tenemos que tener de acuerdo a la estructura principalmente de la agenda estratégica. Los referentes principalmente para ese diálogo van a estar basados primero en el plan de reactivación económica y social que aquí se conoce como el PRES. Esos 10 puntos tienen que ver principalmente con estas propuestas que ahí empezaron a trabajarse sobre el fortalecimiento institucional, principalmente en los temas de desnutrición. Y por otro lado, el tema que tiene que ver con
toda la reforma y transformación digital basada principalmente en la capacidad de una infraestructura técnica que nos permita principalmente gestar la confianza de inversionistas nacionales primero, inversionistas internacionales que encuentren acá las autopistas necesarias para gestar procesos de competitividad. Los instrumentos para largo plazo es el estudio prospectivo que se ha hecho sobre el diseño de políticas públicas y finalmente este informe sobre qué país queremos. Si son estos los referentes, la pregunta es, ¿cómo hacemos que este gran marco que sirve como agenda estratégica funcione en un proceso de discusión que vamos a denominar el entendimiento del diálogo desde la perspectiva social y cotidiana? Entendiendo que estamos hablando por cotidiano el momento y la acción en la cual intercambiamos posturas, puntos de vista o defensa de opiniones, pero sobre todo la posibilidad de cohesionar aquellos puntos de coincidencia para poder tomar decisiones. Es decir, no podemos negar que el diálogo siempre fue la clave. No hay otra explicación para podernos entender. No solamente se trata de miradas y de posturas o de reacciones emocionales, se trata de hablar. Es decir, el diálogo fue la clave. Es decir, no hay para dónde dejar de desconocer a lo largo de los últimos, ¿cuántos? 65 millones de años cuando aparece el hombre, en el cual lo que hizo fue transmitir la posibilidad de ponerse de acuerdo con aquellos que estaban alrededor. Es decir, la única vía para poder vivir es esto, desde el emprendimiento, desde cualquier perspectiva, desde las pasiones, los conflictos, es decir, la medición del tiempo, los poderes, es decir, desde los aspectos estéticos, culturales y artísticos, hasta la búsqueda de aquellos avances de la humanidad. Todo ha servido en la perspectiva del diálogo para que ésta se convierta en este principal reto. Es decir, no es esta imagen la expectativa de la tecnología, es la capacidad de avanzar hacia el futuro. La imagen solo pretende ser la ironía del significado de futuro, más que de las tecnologías. ¿Cómo vemos y cómo construimos ese futuro? La idea es construirlo sobre la base del diálogo, pero cuando se ausenta el diálogo, empezamos a preocuparnos. ¿Por qué? Es decir, la ausencia de ese diálogo y la ausencia de un acuerdo, lo que tiene al final de cuentas es la perspectiva de algo que no va a agradar a la sociedad y que va a propiciar eso que ahora tenemos, miedo, incertidumbre y sobre todo la incapacidad de poder reaccionar con valores que entusiasmen a aquellos que tenían pues aquel deseo de emprender. Frente a la ausencia de la posibilidad de poder encontrar salidas, lo que tenemos son temores a que algo pueda ocurrir. La idea fundamentalmente ahora es que, es decir, el acuerdo principalmente del diálogo nos pueda conducir a eso, a procesos que puedan no solamente llevarse al debate de tres sectores que pueden alcanzar posturas, sino que alcanzar la posibilidad que lleguen al centro neurálgico de la política de cualquier estado en el mundo, los parlamentos y los congresos que toman decisiones, es decir, y que, es decir, a partir de la decisión que toman, pues estos puedan implementarse en la perspectiva gubernamental, pero también en la perspectiva de carácter estatal. Es un activo porque es una respuesta que hay que darle a la sociedad. Es decir, el diálogo social entonces entendido principalmente como el instrumento de gobernanza. Es decir, posiblemente los conceptos de diálogo social en la perspectiva de buscar puntos de encuentro pues son conceptos de repente que en su momento fueron convencionales y que nos permitían a eso. Hoy en día el diálogo va más allá, porque permite no solamente ponernos de acuerdo, sino evaluar, es decir, cómo aquellas condiciones del hoy pueden condicionar el mañana. Y eso significa ponernos de acuerdo en cómo vemos el mundo, cómo lo entendemos y cómo nosotros valoramos esa circunstancia. Para eso, la idea es que el diálogo social no solamente es el proceso de acuerdos y de negociaciones, también es de consulta, también es salir a la calle y preguntar, también significa, es decir, la posibilidad de bajo todas aquellas perspectivas del valor que yo sostengo sobre una opinión, también valga la pena
intercambiarlo como parte de una información que sirva para construir esos intereses comunes con diferentes actores que no tienen el pensamiento que yo tengo, pero que podemos alcanzar un punto de acuerdo en la cual se concerte aquel concepto que me permita avanzar. El gran tema del diálogo es justamente encontrar en el punto del desacuerdo aquello que nos une, es decir, encontrar ese punto de gobernanza que anticipa no solamente el riesgo, sino que también anticipa las posibilidades del futuro. El diálogo social y políticas, es decir, está basado principalmente en cómo nos ponemos de acuerdo para que, siendo un bien que producimos a partir del respeto total y absoluto en el marco de todos aquellos instrumentos de carácter legal, como el decreto 185, que es la que establece, es decir, la construcción del artículo 140 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que establece que el perfil del Estado es democrático, republicano y representativo. Aquí lo que está otorgando es, a partir de este decreto, el derecho a la participación. Es decir, el decreto 11-2002 que permite que nosotros legitimemos decisiones participando a nivel de todos los espacios de carácter nacional, regional, departamental, municipal, local, comunitario, y que nos da principalmente la posibilidad de que, es decir, a partir de todos aquellos decretos que le otorgan la gran capacidad de sentarnos y ponernos de acuerdo, como el decreto 2-2012, que es la ley que crea el CES, lo que nos da son vías principalmente para la gobernabilidad. Los conceptos de gobernabilidad como bien público tienen que ver con la capacidad de poder presentarle, es decir, a aquellas sociedades en conflicto, salidas que de repente puedan consistir en principio en ponernos de acuerdo sobre cómo queremos solucionar aquellos espacios que permitan superarlos, es decir, para que no sean pues el dique de contención que detenga aquellas dinámicas, es decir, que la sociedad está buscando para su propia realización. Por eso es que el diálogo social como bien público es cuando se produce desde la perspectiva del respaldo de carácter legal y normativo, y cuando se convierte en una tarea que va a dinamizar principalmente la posibilidad de sentarnos a generar esa posibilidad de ponernos de acuerdo. Y está claro en el decreto 2-2012, en el artículo 3, en el inciso A, que dice que el diálogo social, es decir, es parte de lo que va a permitir el punto de encuentro. Y es aquí donde ese diálogo tiene que producir una acción de carácter institucional. Lo pusimos como carácter institucional no para reducirle el peso de una decisión que tenga el CES frente a una propuesta gubernamental. El tema es que este diálogo como activo social y de acuerdo al marco legal propicia, dice la ley, propicia el que se generen aquellas propuestas que permitan a nivel principalmente de aquellas entidades sectoriales que están haciendo política económica y política social puedan intervenir, pero también los organismos, el organismo, es decir, ejecutivo y el organismo legislativo, para que ese diálogo pueda permitir el que se puedan generar aquellos instrumentos que faciliten la posibilidad de la toma de decisiones. Esto está ligado principalmente en entender que para que podamos abordar el diálogo social en la perspectiva de una gobernanza anticipatoria, debemos de tener en cuenta que hay condiciones para que se dé. Esas condiciones, es decir, no son concesiones generosas por parte del bien público que se ha creado a partir de la norma legal. No, no, por supuesto que no. Esas condiciones tienen que ver en principio con esas grandes valoraciones con las que entendemos el sistema democrático y con la que la condición que otorga el artículo 140 de la Constitución permite entender que el modelo democrático, para que funcione, necesita libertad. Y el pensamiento, es decir, liberal capitalista, solamente puede transitar por espacios de libertad, que significa esa capacidad que tienen todos los actores de poder actuar en condiciones de sentirse pares
con los que están conversando. Y eso significa el que aquello que nosotros abordemos en el principio del diálogo en la perspectiva estatal va a significar siempre un beneficio común. Por supuesto que para todo esto se han desarrollado enormes metodologías y técnicas, y entre las más importantes está el enfoque harvariano, que terminó siendo el ganar-ganar, que significa ponernos de acuerdo donde todos vamos a estar a la altura para que todos obtengamos los mismos beneficios, como por ejemplo ese, ¿no? Es decir, el segundo gran punto de la condición del diálogo es la voluntad política. Yo me siento a conversar no con el ánimo de imponerme, sino que me siento a conversar con el ánimo de compartir y encontrar ese punto en el desacuerdo que pudiera existir. Es decir, por decenas y centenas de años, pues aquí vamos a buscar un punto que nos una. Es decir, concertar un punto que permita el que desde ahí podamos construir, es decir, una propuesta, por muy pequeña que sea. Y la primera propuesta es no destruir lo que tenemos, es decir, no destruir la vida. Es decir, ya la misma Constitución consagró de manera incontestable a partir del artículo 1 el que este Estado se organiza para el derecho a la vida. Ya con eso ya tenemos un referente también tan elevado, es decir, a partir de los fines teleológicos que tiene la Constitución Política de la República, que significa el derecho a la vida, es decir, que está basado sobre los derechos, es decir, que tienen los ciudadanos, y el segundo son los deberes del Estado, hacer que las cosas aquí se cumplan. La voluntad política significa justamente eso, el saber que contamos con el respaldo de nuestro sector para podernos sentar y poder intercambiar aquellos puntos de vista que permitan tomar decisiones. Y el tercer punto es el marco institucional. Si hablamos con libertad, si nos ponemos de acuerdo, ¿a dónde llevamos todo esto? Ya sabemos que no es vinculante, sino que solamente propicia, pero justamente la institucionalidad permite dotar principalmente que aquellas decisiones en las cuales abordamos un criterio, por más complejo que sea, es decir, vamos a darnos lugar a que este pueda hacerse en la fase, en las etapas, y sobre aquellos principios en los cuales hemos ido acordando que las cosas se puedan realizar. Y por último, es decir, los actores. Se necesita poner en marcha procesos en los cuales aquellos actores que nos representan tengan la capacidad de poder sentarse y tomar la decisión que corresponda. Es decir, libertad, voluntad política, institucionalidad y actores le da una condición al diálogo, por lo menos mínima. Puede que haya más todavía que pudiéramos discutir ahora, pero estas de alguna manera constituyen la primera gran, es decir, el primer gran factor capaz de poder entender que nos sentamos al diálogo porque existe esa posibilidad. Y aquí es donde viene el tema. Es verdad que el diálogo de políticas puede que tenga alguna resistencia, porque cuando no es vinculante a las decisiones estatales, es decir, generalmente agotamos la vía del debate y no hay una solución. Por ahora, el marco institucional del CES lo que hace es propiciar aquello que permita, mediante aquel enfoque que seguramente han de recordar muchos, de Gian Domenico Mahone, en su libro Formulación, Persuasión de Políticas Públicas, dice que hay que tener la capacidad de convencer al resto de la sociedad para que pueda entendernos mejor. En este caso, cuando estamos dialogando y estamos encontrando salidas, ¿qué se espera que haga la ciudadanía? Bueno, en principio, reconocer que la cultura basada en acuerdos y consensos requiere tiempo. Es decir, y ese tiempo va a estar dado principalmente en posibilidades de que aquellos puntos de encuentro que puedan realizarse, le pusimos mesas técnicas como un nombre más convencional, pero cualquier modelo centrado en la posibilidad de sentarse a buscar el acuerdo, lo que va a significar es que, aunque no tenga la capacidad vinculante, tenga por lo menos el acercamiento de podernos entender, para poder trabajar juntos, es decir, los actores, es decir, generalmente, para encontrar aquello que en el desacuerdo pueda implicar un conflicto de grandes o de proporciones menores, necesitamos encontrar salidas pactadas, ponernos de acuerdo para que algunas cosas puedan tener una manera de poder, es decir, generar gradualidades, es decir, sobre la base de la unidad conceptual, cómo entendemos el problema y cómo vamos a irle dando soluciones de acuerdo a cómo nosotros vamos entendiendo esos problemas. ¿Eso qué significa?
Es decir, en principio, el concepto de acuerdos en el Estado tiene que ver con derechos, es decir, derechos de todo tipo, derecho a acceder a la fuente de consumo, es decir, a los bienes de capital, pero hacerlo en el marco de aquellas regulaciones que nos permitan el que respondan a unos acuerdos consensados. Por eso es que gran parte de las reglas con las cuales se decide construir el orden de carácter estatal parte de esa visión republicana en donde elegimos a un grupo de los mejores hombres y las mejores mujeres para que formen parte de estos conglomerados parlamentarios o congresiles, para que decidan cómo, es decir, esos derechos, es decir, tengan de alguna manera una estatura que vaya de acuerdo a aquellas condiciones que le permitan al ciudadano poder alcanzar las respuestas que está buscando. Es decir, en este caso, ¿qué esperamos que el Estado haga? Es decir, por supuesto que el Estado tiene un representante. El Estado, a partir de la visión con la cual hemos pactado cómo queremos la estatura de esto que llamamos Guatemala, ya está escrita, la aprobaron el 31 de mayo de 1985. Hay ahí posiblemente algunas lagunas en las cuales no se resuelven algunos problemas, pero es decir, le hemos pedido a ese gran marco de alternancia del poder que hace el papel de conducción en el caso guatemalteco de cada 4 años para que pueda asumir la responsabilidad de poder gestar la unidad nacional y desde ahí construir las bases de aquello que pueda de alguna manera acercarnos a la vinculación de decisiones que sean legítimas en la sociedad. Lo primero es gestar este proceso con las esferas estatales para que vinculemos mediante modelos de técnicas y procesos y etapas de comunicación para que se pueda propiciar, como dice la ley del CES, la posibilidad de construir ese canal de comunicación para ir gestando el que algunas decisiones que se vayan tomando puedan llegar a convertirse en políticas públicas que puedan ser adoptadas a nivel del respaldo jurídico guatemalteco y que puedan ser incorporadas a las agendas gubernamentales y que puedan pasar a formar parte de la regularidad institucional en el marco de las planificaciones de los presupuestos anuales y que formen parte de esas prioridades en las cuales se necesita la respuesta. Por supuesto que esto tiene que ver principalmente en cómo el Estado asume su capacidad del respeto principalmente a ese pues artículo 1 de la Constitución y sobre todo a cómo entiende, es decir, ese gran marco de espacios que se requiere para que el diálogo derive principalmente en aquellos acuerdos que estamos buscando. Las instituciones en este caso juegan uno de los papeles más importantes porque la importancia de las instituciones no es el menor ratio para poder responder frente a una crisis, es el mayor. Es decir, y para que tengan esa capacidad de convertirse en la más alta importancia para decisiones que se adopten en relación a aquellas propuestas que se puedan hacer en la perspectiva del CES, es decir, tendrán que pasar por convertirse en una política, es decir, con recursos, con instituciones, es decir, con temporalidades, con coberturas, con metas, y eso requiere, dentro de lo que ahora denominamos como las teorías de la complejidad, el poder tomar decisiones. Esas decisiones están basadas principalmente en la capacidad que podamos tener para que tanto los actores principales del diálogo como aquellos que esperan que este diálogo sea de alguna manera la respuesta a una demanda, se convierta en principio en la posibilidad de poderla comprender mejor. Por eso es que el diálogo requiere apertura, requiere comunicación, requiere sentido de legitimidad y sobre todo rendición de cuentas y transparencia. En la medida en que los avances del CES puedan pasar a formar parte de los diálogos, de los coloquios, de las discusiones, de las confrontaciones entre los entes de investigación, entre la academia, entre los sectores sindicales, entre el sector económico, es decir, entre los técnicos y científicos, esto va a permitir en que vayamos dándole paso a aquellas decisiones, como por ejemplo la
la Agenda Press, que tiene estos 10 puntos que se pueden convertir en por lo menos puntos de debate. Es decir, no se trata solamente que se vinculen a la decisión del Estado, que se vinculen a la demanda del carácter, es decir, que tiene el ciudadano en relación a las posibilidades de ver su futuro. Por eso es que el diálogo social y de políticas y en el marco de negociación tiene que ver con aspectos laborales, culturales, económicos, de competitividad, tiene que ver con el campo social, tiene que ver con aquellos aspectos políticos de participación y tiene que ver con aquellos aspectos humanos en los cuales tendremos en cuenta todos aquellos factores que pueden disminuir la posibilidad de una sociedad que no se sienta realizada porque no encuentra la respuesta a sus demandas. Es decir, una de las preocupaciones que se han tenido en los últimos años con los informes Latinobarómetro fue el del año 2024, en donde las democracias latinoamericanas que habían sostenido, es decir, esa virtud de la defensa de la democracia, algunos ciudadanos pues estaban ya en duda sobre si era mejor una democracia o era mejor una dictadura, dado que lo que los importaba eran mayores capacidades de respuesta. Bueno, estos son alertivos que nos permiten entender que hay un termómetro en América Latina que requiere un debate y un debate que pasa principalmente por la capacidad de darle respuesta a la demanda de los ciudadanos. Por supuesto que esto tiene que ver con otros temas. La misma ley electoral y de partidos políticos, el decreto 185, dice que el partido político tiene que intermediar la demanda ciudadana y construir ofertas electorales con la capacidad legítima de representar la demanda del ciudadano. Bueno, ahí tenemos otro escenario también en donde se va testeando, es decir, cuál es el sentir del ciudadano para que se puedan plantear en el diálogo social y de políticas aquellas propuestas que vayan directamente relacionadas a la demanda del ciudadano. Es decir, el diálogo de derechos no significa únicamente la reivindicación de algo que queremos, significa aquella posibilidad de poder entender el significado de el ascenso social. El ascenso social tiene que ver principalmente en las políticas de carácter social, es decir, en los programas de salud, es decir, la atención educativa, es decir, la construcción de vivienda, es decir, el tema de carácter laboral, la seguridad, es decir, que va a estar directamente vinculada con esas, de alguna manera, escalas, es decir, o ascensores sociales que van a permitir el poder encontrar aquellas respuestas que la población busca. El CES justamente es ese papel entre un diálogo que permita, es decir, ir encontrando con mayor claridad aquello que vaya dando la posibilidad de reencontrarnos entre esos escenarios en los cuales cada vez vamos acercándonos a que el ciudadano común no solamente vaya entendiendo el diálogo como un instrumento para darle respuesta a sus demandas, sino también a que ésta se constituya en la posibilidad de ver hacia el futuro para encontrar aquellos elementos de riesgo que permitan anticipar por dónde debemos ir encontrando las salidas. Y el CES entonces, cuando le otorgan en el año 2012 que el diálogo se convierte en un bien público para que éste pase a formar parte de los activos de carácter estatal, es decir, lo que hace fundamentalmente es darles elementos, no solamente a los actores institucionales de carácter gubernamental, que sería su primera gran puerta de entrada hacia propuestas que tengan que ver con la respuesta, es decir, de carácter social, hacia decisiones que deberán de tomarse en el marco de esa demanda de los ciudadanos. También podría significar en el futuro. Por ahora estamos ejercitando el diálogo todavía en una perspectiva que permita una metodología de canales de comunicación que abre puentes para hacernos entender sobre aquello que queremos que se convierta en respuestas de carácter institucional. Pero podemos hablar con otros actores, podemos hablar con el sector político, podemos hablar con la juventud, podemos hablar con el sector indígena, podemos hablar con los líderes migrantes, es decir, podemos
en el CES no solamente la amalgama de aquellas respuestas que se pueden convertir en propuestas técnico-científicas a través de políticas públicas consensadas, sino también en la capacidad de intermediar sobre aquello que pueda significar un conflicto en potencia para el mediano y largo plazo. Por supuesto que el ideal del diálogo social debería significar principalmente el encontrar aquellos puntos que pudieran convertirse también en plataformas de solución para aquello que pueda pues convertirse en agenda prioritaria. Es decir, por supuesto que el diálogo social, es decir, no solamente debe responder a esas prioridades en las cuales han quedado enormes rezagos en bolsones geográficos que requieren una respuesta inmediata. En este caso, es decir, posiblemente acompañando técnicamente algunos sectores de carácter ministerial, se puede de alguna manera encontrar puntos de encuentro para darle respuesta en la programación anual. Afortunadamente estamos empezando a crecer en los modelos presupuestarios. Eso significa que todavía tenemos una posibilidad en espacios bastante amplios de cómo abrir aquel diálogo que nos permita incorporar, es decir, la participación de carácter estatal en presupuestos anuales en aquellas prioridades que pudieran ir convirtiéndose en ventajas y oportunidades para el futuro, desde la infraestructura vial, es decir, para poder romper con esos 16 kilómetros del transporte de bienes hacia los puertos, hasta el poder incidir en modelos educativos que puedan acelerar la capacidad de poder incidir en ese diálogo, es decir, que debería de existir entre los universos, tanto el universo económico productivo como el universo de la formación educativa, técnica y superior, para que estos dos universos puedan plantearse en sí mismos aquellas salidas que permitan de aquí al año 2040 y al 2050 cuáles deben ser las prioridades de formación técnica, es decir, de formación profesional que requiera el sector económico para acelerar las posibilidades de una competitividad que pueda, es decir, salir principalmente en mejora de los agentes económicos. Necesitamos que los agentes económicos sientan que este es el país, que el país ideal, pero para convertirlo en un país ideal no podemos tener fatas morgana. Es decir, la fata morgana es ese fenómeno que se da en el desierto que se llama ilusión óptica. Es decir, el diálogo social no puede construirse sobre la base de una ilusión óptica del futuro. Tiene que hacerse sobre la base de procesos racionales, objetivos, precisos y concretos que nos permitan proponer eso que es el instrumento, es decir, que permite aproximarnos hacia un diálogo mucho más claro, preciso y sobre todo definitorio con las instituciones públicas. El diálogo social, es decir, por supuesto que tiene que ver con esa visión de podernos adelantar con el futuro, pero para adelantarse al futuro tenemos que tener claro que eso requiere procesos y metodologías basadas principalmente en valores, es decir, que parten del reconocimiento del otro. Es decir, hay un principio en donde el punto de acuerdo, es decir, forma parte principalmente de aquellas dinámicas en donde el desacuerdo ha imperado a lo largo de los años, pero que puede existir ese punto que nos va permitiendo principalmente convertirse en factor decisivo para soluciones que puedan ser graduales en el tiempo. No necesitan, por favor, resolverse en un mismo momento. Es decir, podemos trazarnos rutas, es decir, para irnos, es decir, en un horizonte que nos vaya permitiendo ir encontrando soluciones en las cuales no solamente estemos de acuerdo entre nosotros, sino que adicionalmente vayamos encontrando respuestas también a las soluciones que vamos planteando. Para que esto ocurra, necesitamos que el ciudadano participe. Es decir, no solamente se trata, es decir, que el ciudadano, es decir, diga qué es lo que quiere. Es decir, se necesita una ciudadanía mucho más activa que tenga la posibilidad de poder gestar
no solamente un factor de compromiso, sino el que lo asuma en una perspectiva de mayor claridad. Vamos a utilizar este concepto de Velázquez y González, que es el que nos pareció mucho más cercano a los modelos que nosotros tenemos en esta región. Es decir, es un proceso en el que distintas fuerzas sociales, en función de sus respectivos intereses de clase, de género, de generación, es decir, intervienen directamente o por medio de sus representantes en la marcha de la vida colectiva con el fin de mantener, reformar o transformar los sistemas vigentes de organización social y política. Es decir, el concepto de Velázquez y González, es decir, no solamente tiene una visión integral, sino que le da el punto de integralidad en el sentido que convierte en un concepto que aun y cuando es polisémico, porque hay muchos conceptos de participación ciudadana, algunos tan breves y tan directos y otros más complejos, pero este de alguna manera tiene la posibilidad de que, es decir, no solamente nos represente, sino que permite, después de la búsqueda de una enorme cantidad de conceptos, es decir, contiene una idea en la cual, es decir, nosotros le otorgamos, es decir, una posibilidad de que éste pueda, por ahora, es decir, pueda representarnos, dada su función polisémica, en el que detrás hay una claridad suficiente en donde se puede hacer algo que tenga que ver, es decir, con aquel proceso que transformamos dependiendo de dónde venga, sin depender de dónde vengamos, sino de quiénes somos como personas. Esos espacios estatales tienen que ver fundamentalmente en cómo se conectan los ciudadanos, es decir, con la acción gubernamental. Es decir, y eso muchas veces tiene que ver en cómo se lideran procesos. Es verdad, es decir, la élite y el poder tiene que ver, no élite en función de sectores, sino en función de la claridad, es decir, que se puede ejercer sobre la base de un estímulo que contagia al resto. Es decir, cómo se puede plantear una visión basada en principios de consenso con todos aquellos que conectan con decisiones que pueden transformar una realidad de carácter estructural. Los partidos políticos, cuando estos entran en procesos de escrutinios públicos, generalmente cuando los obtienen, ejercen una función decisora, principalmente en las agendas de negociación legislativa, en los congresos. Es decir, hoy en día estar en el Congreso tiene un poder mucho más importante que ejercer una función muchas veces en otros niveles. ¿Por qué? Porque solamente en el Congreso de la República se aprueban aquellos decretos que tienen un poder de transformación de carácter estatal. Y eso le da una fuerza suficiente para que el partido político, con su visión de proyecto y con su oferta electoral, puedan convertirse en entidades de cambio. El gobierno, por otro lado, porque tiene la capacidad de ejercer el control sobre la base de modelos presupuestarios tan grandes que puedan implicar principalmente aquella incidencia en respuesta inmediata para las políticas sociales o las políticas económicas. Es decir, la agenda legislativa que de alguna manera es la determinante clave en todos los procesos temporales del Estado. Por eso se dice que el Congreso de la República es el centro neurálgico de la política de cualquier Estado democrático en el mundo, porque es ahí donde las decisiones van a tener la capacidad de provocar reformas y donde se aprueba el presupuesto en función de esas prioridades que se establecen anualmente. Y los ciudadanos organizados que pueden canalizar sus demandas en un marco de legitimidad que les permita principalmente generar eso que se conoce como incidencia. La incidencia en la perspectiva de políticas públicas tiene que ver con 3 parámetros medibles y comprobables. Es decir, transformación de programas para ampliación de coberturas, aumento de los presupuestos e impactos en los resultados de la ejecución de cualquier política. Si estos parámetros de la incidencia, es decir, son capaces de convertirse en lo que nosotros denominamos incidencia de políticas, puede que tengan un efecto, es decir, que vayan directamente vinculados con lo que los ciudadanos de alguna manera aspiran. Es decir, no me cabe la menor duda el que
Cada vez que nosotros planteamos procesos de gobernanza anticipatoria, lo que estamos haciendo es retratando lo que pueda significar el futuro. Es verdad que hoy en día, a partir de enero del año 2025, cambiaron todas las teorías con las cuales nosotros entendíamos el perfil de comportamientos políticos para el futuro. Ahora la técnica que se está utilizando, es decir, es una táctica basada en el principio de la no definición de un hecho futuro, que se conoce como incertidumbre. Es decir, pero la incertidumbre está siendo utilizada más como una táctica que como una estrategia, dado que la táctica está basada en un principio comercial y la estrategia está teniendo una implicancia como resultado de la estrategia comercial en una crisis geopolítica. Pero bueno, esta charla tiene que ver más con el diálogo social y vamos a tratar de entender que, es decir, cada vez que se intenta tomar una decisión sobre la vía de la adopción de una visión de políticas, se está ejerciendo poder. El resto que se haga en esa línea es distracción, dado que generalmente quienes toman el control y toman decisiones, pues tienen un efecto basado en la amalgama de carácter electoral. Por eso es que cuando se toma una decisión de alguien que dice que no tiene ningún interés, pues hay que sospechar, ¿no? Porque todos en el plano de una decisión de esta naturaleza, pues buscan principalmente algún interés los políticos de carácter electoral. ¿Eso qué significa? Es decir, cuando empezamos la discusión sobre espacios de participación ciudadano, lo que hacemos fundamentalmente es trazar esas rutas del diálogo para buscar incidir. ¿Cómo se incide? La participación en la dirección pública tiene que ver principalmente en cómo se valora por parte del ciudadano, es decir, pues la decisión que va a tomar en el escrutinio para repartir el poder. Recuerden ustedes que el ciudadano es el que reparte principalmente esos equilibrios del poder. Por supuesto, en América Latina todavía el voto no representa procesos decisorios, es decir, algunos todavía entran en el plano de cómo gestar procesos de mayor decir, adhesión de acuerdo a algunas técnicas que se utilizan, pero la ruta del diálogo para poder incidir va a requerir de aquellos ciudadanos capaces de poder entender que para que crezcan los modelos de participación, es decir, estos deberán ir principalmente a procesos de gobernabilidad que permitan principalmente conocer, entender, valorar y sobre todo establecer balances y equilibrios en las instituciones para que éstas respondan aquellas respuestas que estamos buscando, es decir, a nivel de una mejora en la escala social. Es decir, si tienen la posibilidad de participar en esa medida, tendrán la capacidad de poder medir con incidencia de políticas el principio de la gobernanza, que tiene que ver principalmente en cómo, es decir, se van a gestar aquellas grandes decisiones para que mejoren la capacidad de poder construir las respuestas para los ciudadanos. La gobernabilidad mejora la capacidad de la eficiencia institucional y la gobernanza mejora la capacidad de respuestas que los ciudadanos están demandando a sus instituciones públicas para que éstas sean capaces de poder generar esos equilibrios. Por eso es que es muy importante. Es decir, en la medida en que el CES aumenta la capacidad del diálogo y genera espacios de comunicación e información y rinde cuentas, es decir, a la ciudadanía, lo que está gestando son modelos de participación que van a tener la posibilidad de propiciar esa valoración en el escrutinio del reparto de poderes. Por eso es que cuando nosotros queremos entrar en la perspectiva de qué es la participación ciudadana, es decir, en el marco de la incidencia, la posibilidad es solo llevarlo al plano de cuando los ciudadanos se organizan y tienen la posibilidad de de entidades que se van organizando alrededor de un punto de interés están ya gestando procesos de incidencia, los que vigilan el comportamiento del presupuesto, los que vigilan el comportamiento de la seguridad pública, los que vigilan el comportamiento del gasto, los que vigilan el comportamiento de las instituciones educativas, de salud, es decir, de la asistencia técnica, de los procesos de la construcción de infraestructura. Es decir, hay detrás ya un proceso de incidencias, pero muchas veces son incidencias dispersas, que son muy importantes porque tienen la posibilidad de gestar y de producir información.
pero de alguna manera esa incidencia, cuando tiene la posibilidad de acercarse a la decisión de políticas, es decir, va ya gestando una proximidad a procesos de reforma más de carácter estructural. Y es eso lo que de alguna manera en el año 2012, cuando se aprueba la ley del CES con el decreto 2/2012, se buscaba principalmente en ese espíritu legislativo la posibilidad de gestar propuestas con una insistencia que fuera capaz de promover mayores posibilidades de alcanzar derechos, de alcanzar responsabilidades y de generar obligaciones. Se supone entonces que la participación en la incidencia ciudadana va a estar directamente vinculada con aquello que tenga que ver con cómo yo, es decir, gesto mejores, mayores y oportunas respuestas por parte de las instituciones, pero cómo hago que eso que estoy pidiendo tenga el peso de la responsabilidad desde la perspectiva de lo que ya dice el artículo número 2 de la Constitución Política. Los deberes del Estado no son simple retórica como fines teleológicos. Ahí detrás hay una responsabilidad en la que el funcionario público, es decir, debe rendir una cuenta sobre el nivel y capacidad que tiene para poder actuar. Por eso es que hay entidades de control gubernamental que cuando analizan los niveles de ejecución presupuestaria, normalmente van intentando que éstas se puedan mejorar, dado que pueden tener un efecto principalmente en la capacidad de respuestas a los ciudadanos. Y por último, es decir, el principio de obligación. El principio de obligación, por supuesto, que está basado en el artículo 2 de la Constitución, es decir, que tiene que ver con esos deberes a los cuales vamos construyendo principalmente una visión en donde, es decir, el Estado responde en la perspectiva de sus normativas legales a la demanda de los ciudadanos. ¿Cuáles son esos espacios? Bueno, en principio, es decir, la incidencia de la oferta electoral anticipa compromisos, eso está claro. Es decir, aún hay una falta, una cultura política en Guatemala en la cual por donde transiten los señores políticos, pues en la época del escrutinio electoral, se les obligue a decir, a adquirir compromisos. El programa electoral es el primero. En la primera incidencia que se hace en procesos de diálogo tienen que ver principalmente en cómo se van a formular esos programas de carácter electoral, porque el ganador va a convertir ese programa en un programa de gobierno y de alguna manera puede significar una respuesta que se le pueda dar a todos los sectores o a algunos sectores en particular. ¿Por qué? Porque define hojas de ruta. Es decir, definir hojas de ruta significa qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, de qué manera lo voy a hacer y a quiénes. Es decir, lo que yo voy a hacer va a impactar. Es decir, visualizar horizontes. Es decir, una de las posibilidades que tiene el diálogo social en la perspectiva de la incidencia anticipatoria es una técnica que de alguna manera construye la posibilidad de ver el futuro en la perspectiva del corto, mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque de alguna manera, cuando nosotros comprometemos al sector político que va a tomar decisiones a dar una respuesta al ciudadano, lo que le estamos diciendo es que anticipe un compromiso que me va a permitir estar mejor. Es decir, ese escrutinio público tiene que ver con recursos, tiene que ver con la sociedad en su conjunto, tiene que ver con grupos de presión, porque mide y anticipa. Eso quiere decir el que ¿cómo vamos a hacer? Es decir, para que se pueda responder con esos bienes públicos que forman parte de la promesa constitucional que ya tiene 40 años. Es decir, uno de los mejores libros, por favor voy a dejar este libro digital para que lo puedan repartir, es decir, y lo puedan enviar como parte de la bibliografía. Hay más todavía, pero este en particular tiene una respuesta en esa línea. ¿Cuáles son esos marcos de participación? La representación, ya sea por la vía de elecciones, es decir, como por ejemplo los que tienen elección directa, o es decir, aquellos marcos de participación que tienen que ver con modelos intermedios. Es decir, la participación va a estar dada en función de participar, es decir, en aquellos espacios decisionales. Es decir, en el caso guatemalteco se le pide, es decir, que ya no sea por la vía electoral, sino que se hace por la vía de comisiones de postulación, que en su momento fueron la vanguardia en América Latina. Es decir, y por otro lado, las representaciones, es decir, corporativistas que tienen que ver con los modelos gremiales. Esos sistemas intermedios, por supuesto,
tienen que ver con modelos de participación de democracia directa. Y esto tiene que ver principalmente con procesos en los cuales participa, es decir, la población, es decir, en aquellas demandas que le hacen las instituciones, como por ejemplo aquellos comités de carácter social que son convocados, es decir, por algunas entidades o mesas técnicas en las cuales, es decir, se puedan generar un debate en particular sobre algún tema, es decir, que pueda estar significando un interés particular, o en todo caso, las audiencias públicas que se generan para conversar sobre aquello que pudiera convertirse en una decisión. Y por último, los observatorios, es decir, en todos los campos de la vida social, económica y política de un país, en las cuales lo que vamos a encontrar fundamentalmente es la capacidad que algunos expertos técnicos científicos puedan observar algo, es decir, con técnicas, es decir, que permitan traducirse en una serie de informes que me van a permitir tomar decisiones. ¿Cuáles son esos escenarios entonces de incidencia política? En principio, la oferta electoral, porque lo que hace es que pregunta a la gente si son viables o no. Aquí la primera gran virtud es que el ciudadano tiene la posibilidad de hacer análisis crítico de lo que le están ofreciendo y a partir de ahí gestar una elección. El Congreso de la República, que también ejerce un papel principalmente en procesos de diálogo para acuerdos y consensos que tengan que ver con aquello que vaya a ir directamente, es decir, vinculado con lo que afecta al ciudadano. Y finalmente la negociación política. La negociación política tiene que ver fundamentalmente con aquellos momentos cruciales y críticos en los cuales se necesita encontrar un punto, es decir, en el desacuerdo para encontrar esa coincidencia que nos permita alcanzar una decisión. Es decir, estos puntos van a estar basados principalmente en espacios en donde, bajo circunstancias muchas veces, es decir, demasiado extremas, tengamos necesidad de buscarle una salida, pero para eso se crea el Congreso, para que el Congreso tome decisiones y respalde. Por eso es que los modelos republicanos no se explican simplemente por una división de poderes, sería muy simplista. Es decir, el modelo republicano lo que tiene es la capacidad de poder congregar a una serie de ciudadanos para que estos tengan una salida frente a aquello que está afectando a la sociedad. En teoría, entonces, los enfoques, es decir, tanto en las decisiones que se toman a nivel estatal sobre programas, presupuestos, coberturas e impactos, es decir, tienen que ver principalmente con algunas decisiones que comienzan a nivel de los despachos presidenciales, a nivel de los despachos ministeriales, en los cuales se toman decisiones para incorporar aquellas agendas que puedan llegar a los niveles sectoriales, es decir, en donde se van a incorporar aquellos puntos en los cuales una propuesta de consenso podrá implicar el que sean incorporadas a las tareas regulares de las instituciones públicas. Es decir, y aquí ya no estamos hablando entonces de acuerdos de carácter temporal, estamos hablando de acuerdos que sean, es decir, ya mucho más regulares y firmes dentro de la capacidad de respuesta. Es posible que algunos acuerdos sean temporales para soluciones de algunos conflictos que requieran decisiones, es decir, de última hora. Para eso, es decir, el papel de negociación debería implicar el encontrar salidas inmediatas, pero cuando se trata de encontrarle respuestas a aquellos temas que se han mantenido a lo largo del tiempo, es decir, estos van a pasar de convertirse en problemas públicos a problemas de interés público, en donde las soluciones van a permitir principalmente el encontrar, por ejemplo, es decir, salidas a partir de los espacios de negociación legislativa, que son otro escenario en donde los acuerdos partidarios, es decir, pueden de alguna manera convertirse en salidas para encontrarle respuestas a aquellas prioridades que vayan directamente vinculadas con modelos presupuestarios. El presupuesto que tiene una etapa de discusión muy amplia en Guatemala. En Guatemala los presupuestos anuales comienzan desde el año anterior e implican una serie de trabajos que quedan concentrados fundamentalmente con las instituciones gubernamentales. Estos procesos tendrán que abrirse ahora
para procesos de discusión más de carácter estatal. Es decir, ¿qué hacen principalmente los escenarios de diálogo, principalmente el CES, al cual se le ha encargado generar una discusión de carácter permanente, y a sus consejeros se les ha estimulado, es decir, para que puedan participar sin alterarles ninguna agenda personal, que sean nombrados por sus sectores y gremios para que aquí puedan generarse aquellos pensamientos que le permitan principalmente la capacidad de poder entender causas? Los principios fenomenológicos comienzan con la causa, es decir, no por la consecuencia, porque al final de cuentas todo lo que ocurre tiene que ver con algo que lo provoca. Es decir, la parte más racional y objetiva del diálogo comienza principalmente por entender las causas, pero también sobre la base de cómo se van generando estas lógicas de crecimiento, basados principalmente en aquello que se perfila como lo que más le interesa a la ciudadanía, ¿no? Es verdad, en algún momento el poder controlar toda la cadena de la producción puede significar pues pasarse por encima de la tendencia e imponer un espacio de consumo, pero se supone que en teoría, es decir, vamos a construir modelos competitivos que permitan la oportunidad de que todos puedan participar en la competencia, ¿verdad? Y esto significa oportunidades, oportunidades en las cuales vayamos estableciendo cuáles son esos marcos que nos permitan en principio abrir las libertades de participación en estos contextos, porque eso es lo que fortalece el nivel de democracia y la calidad de democracia con la que estamos buscando. ¿Cómo aceleramos esas cadenas de valor público en teoría para convertirse en la verdadera respuesta de los ciudadanos con planes? Es decir, planes de trabajo en los cuales representen la visión de las políticas públicas en respuestas principalmente del nivel estatal. En el caso guatemalteco es muy pequeño, apenas es el 14% del Producto Interno Bruto el tamaño del Estado. El mercado es el 86%. Y frente a esa asimetría, la capacidad de un Estado para darle respuesta a la demanda ciudadana siempre va a ser inferior y posiblemente hasta de mala calidad. Esto posiblemente ponga en duda el nivel de confianza que el ciudadano tenga en relación a lo que espera por parte del Estado, pero tendrá que encontrarse una capacidad, es decir, de respuesta frente a esos escenarios en la cual haya mayor debilidad. Es decir, la ruta que se había planteado originalmente era más inversión extranjera, y esto lo que iba a producir era, es decir, mayor capacidad de recuperación de pues la prosperidad, pero tuvimos un problema, por ahora no funcionó. Es decir, los objetivos de desarrollo, los objetivos del milenio y los objetivos de desarrollo sostenible se convirtieron en un nuevo consenso a nivel de las políticas supranacionales, y se creyó que una vez que todo se alineara en ese gran marco de las políticas supranacionales, podían encontrarse ahí estos grados de aproximación. Por eso es que a nivel mundial los ODS tuvieron una respuesta más voluntaria por parte del Estado para que desde su perspectiva y su capacidad pudieran implementarse de los 17 objetivos aquellos que pudieran realizarse. Acelerar las cadenas del valor público implicaba fundamentalmente el poder contar con políticas capaces de generar planes, el poder generar respuestas basadas con aquel nivel institucional que pudiera atender la demanda, pero sobre todo el poder gestar espacios de confianza que pudieran permitir que más ciudadanos se sintieran parte de procesos de esta naturaleza. Las escalas de planeación para poderlo alcanzar en procesos de diálogo de esta naturaleza, es decir, están basadas principalmente en tres grandes niveles. En lo estatal, es decir, a partir de una decisión que nos incorpore a todos, sector económico, es decir, mercado y Estado. Pero, es decir, a nivel de gobierno nacional tenemos una parte en la cual nos vamos a ver envueltos principalmente en una tarea que le toca que hacer al nivel de gobierno nacional, con la incapacidad que tiene por el tamaño, pero con la posibilidad de poder incidir con efectividad. Y por último, los gobiernos municipales, que representan, es decir, un peso muy importante dentro del número de habitantes,
pero que no lo representan en relación a la capacidad de toma de decisiones a nivel gubernamental. Miren ustedes la famosa simetría, ¿no? El gobierno nacional concentra alrededor de casi el 90% de gasto del presupuesto nacional. Es decir, los gobiernos municipales representan, es decir, un poco más del 10% entre los situados constitucionales, las transferencias de capital y aquellos fondos específicos a través de arbitrios que recaudan. La cantidad es demasiado poca, es decir, tenemos una simetría que en algún momento seguramente el CES lo va a discutir a partir de uno de sus temas que tienen que ver con centralización y descentralización. Las escalas de planeación entonces van a ir de acuerdo a la capacidad de tipo financiero y al impacto que queremos en aquellas áreas en las cuales se verá involucrado la ciudadanía como parte de las respuestas que anda buscando. Si es verdad que el diálogo social es un activo del Estado para construir consensos en los horizontes, es decir, la pregunta es qué factores pueden determinar esa cultura del diálogo. En principio, es decir, que aquello que se hable forme parte del gran telón de fondo de las instituciones, es decir, en el marco de pues el respaldo legal que pudiera tener el diálogo. Ya lo tenemos, porque el decreto 2/2012 nos lo otorga. ¿Y eso qué es lo que hace? Es decir, le da al reconocimiento de los derechos humanos la oportunidad de encontrar un escenario para poder abordar esos temas. Le da de alguna manera la posibilidad de encontrar salidas concertadas, principalmente aquellos temas que se vinculen con estos 10 puntos que es la agenda del PRES, para que desde ahí puedan incorporarse esos temas. Y por otro lado, el que los actores, tanto sociales, económicos y políticos, encuentren una capacidad de abordar aquello que pueda significar las salidas para aquellos conflictos que puedan ir surgiendo a lo largo de las dinámicas de carácter social. ¿A dónde apunta principalmente un proceso de esta naturaleza? A acelerar la escala social del bienestar, es decir, y sobre todo a abatir, es decir, la pobreza. Para esto hacemos diálogo de políticas y para lo otro tenemos políticas de coyuntura. Pero lo más importante es que tengamos la posibilidad que en el diálogo de políticas y en el diálogo social podemos encontrar cuándo es el momento de poder acelerar procesos que mejoren, es decir, al ciudadano, y cuándo tenemos que encontrar salidas para resolver problemas de coyuntura, es decir, en donde se necesiten compensadores frente a aquellos efectos principalmente del rezago social. La pregunta es, ¿qué sucede cuando el diálogo no va en dirección a la demanda? Pues lo que tenemos son dos grandes temas en confrontación. Por un lado, el problema público existe, pero por otro lado, el interés público solamente toma un aspecto del problema público. Es decir, por un lado, el decisor en el problema público es que no quiera responder, es que no encuentra las soluciones reales para poder darle una respuesta, ya sea por la vía de la oferta electoral o por la vía de carácter gubernamental. El problema público está basado en la incapacidad de poder entender el tipo de respuestas que se necesita. Y el interés público está basado en el tamaño de una respuesta que de repente no vaya en línea a las respuestas que esté buscando el ciudadano. Es decir, aquí hay un punto de quiebre que de alguna manera puede explicarse principalmente sobre lo que quieren hacer los políticos y lo que no quieren hacer. Y esto de alguna manera demanda el que haya la posibilidad de encontrar ese punto de desacuerdo para hacer que el diálogo social se convierta en un instrumento de políticas y de negociación. ¿Cómo lograrlo? Bueno, tenemos una manera para esto: tocar los temas que habíamos abordado antes, tocar los temas convencionales que de alguna manera corresponden a las problemáticas sociales. Si esto es verdad, es decir, el diálogo de oportunidades lo que nos permite principalmente es convertir ventajas comunes.
es decir, que están afectando a todos los sectores. Es decir, nos ayuda principalmente para que nos pongamos de acuerdo sobre cuáles son las soluciones que pudiéramos de alguna manera convertirlos en esos puntos de respuesta a esas ventajas, es decir, y a esos problemas que nos son comunes a todos. Es decir, y por otro lado, hacer que el diálogo, es decir, sea parte como el diálogo en sí mismo, pues una agenda de prioridades. Optar primero por el diálogo antes de tomar una decisión, es decir, que vaya en línea opuesta a lo que estamos buscando. Por eso es que la ruta al 2050 está basada en principio en diagnósticos reales que lo que buscan fundamentalmente es construir esas plataformas para las ventajas competitivas para largo plazo. Y eso solamente puede explicarse a partir de soluciones que queramos adoptar de aquí en adelante. Posiblemente serán retóricas, pero pueden convertirse en la posibilidad de construir esas respuestas que andamos buscando. En conclusión, es decir, ¿qué es lo que nosotros vamos a entender como diálogo social? Es decir, en principio, es decir, las prioridades del diálogo están construyendo, es decir, visiones a partir de la agenda estratégica y los referentes que vimos al principio. Si esos son los puntos, la idea es acelerar el proceso, es decir, que permita ir gestando el que estos tengan un aterrizaje o mucho más rápido, o por lo menos en la medida que vaya permitiendo que sean adoptados en las diferentes instancias. Y por otro lado, el que el diálogo lo podamos convertir principalmente en ese activo social que nos ayuda principalmente para darle respuesta a aquellas soluciones que demandan los ciudadanos. Para esto, es decir, la posición institucional que el CES tiene es plantear como primera respuesta el PRES como uno de los instrumentos que le puede permitir a los consejeros y a los técnicos del CES, a los expertos del CES, en buscar un punto de encuentro para empezar a darle respuestas a aquellos puntos que pudieran convertirse en la bandera de propuesta hacia las diferentes instancias de carácter estatal, de carácter económico, de carácter social. Por eso es que el CES, de alguna manera, como institución, se puede convertir justamente en ese catalizador para hacer que las sociedades puedan construir, es decir, y canalizar sus prioridades por la vía de procesos de diálogo que deriven principalmente en el encuentro de aquellas grandes soluciones que de alguna manera podemos vincular a las propuestas aspiracionales, es decir, que nos ayudan principalmente a ponernos de acuerdo y por otro lado, a revisar las posibilidades futuras frente a las respuestas que ahora vemos, pero sobre todo, a gestar el nivel de aceptación y confianza del diálogo social como el instrumento único, válido y legítimo para encontrar salidas y respuestas a aquellos puntos de desacuerdo que requieren solamente la decisión y la voluntad para poderlo alcanzar. Muchas gracias a ustedes por esta tarde y por este diálogo en esta aula virtual que siempre permite el poder compartir estas reflexiones.